Listo, chicos. Entonces, habíamos quedado en esto, ¿ya? Dos cosas. ¿Qué cosa era materia? Me dijeron. Materia es todo aquello que nos rodea, ¿ya? Que ocupa un lugar en el espacio y que puede ser percibido por nuestros sentidos. Y que tiene dos propiedades principales. ¿Cuáles son las dos propiedades que tiene la materia? Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿La materia es continua o discontinua? Discontinuo. La materia es discontinua. ¿Qué significa que sea discontinua? Significa que se puede dividir, ¿correcto? O sea, puede ir de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas. Y la mínima porción de materia que conserva las características de la materia se conoce con el nombre de... ¿Cuál es la mínima porción de materia? Átomo. Átomo, ¿correcto? Entonces, haciendo un breve repaso, entonces, materia es todo aquello que tiene masa y extensión. La extensión es lo mismo que volumen. No es continua, eso quiere decir se puede dividir, ¿ya? La materia se puede dividir en cuerpo, partículas, moléculas, átomos, ¿de acuerdo? Y, ¿ya? En cuerpo es la porción de materia que es parte de nuestro estudio, porque yo no puedo estudiar a la materia como un todo, yo debo estudiar a la materia como una porción que es de mi interés, ¿correcto? ¿Qué porción es de mi interés? Aquello que yo quiero estudiar. Por ejemplo, si yo te digo, oye, veo al agua de mar, ¿ya? O quiero estudiar al agua, y la única fuente de agua que es el mar. Bueno, si la única fuente de agua es el mar, yo no puedo estudiar a todo el mar. ¿Qué hago? Tomo un vaso de agua. Entonces, ese vaso con agua, correcto, vendría a ser el cuerpo, la porción de materia que yo quiero estudiar. Pero ese cuerpo yo lo puedo ir dividiendo. Entonces, puedo tener gotas de agua. Esas son las partículas. Las partículas las puedo seguir dividiendo hasta llegar a una mínima expresión que son las moléculas de agua. ¿Cuál es la fórmula de la molécula del agua, chicos? H2O. H2O es la fórmula de la molécula del agua, H2O, ¿ya? Y esa molécula del agua tiene dos elementos constituyentes. ¿Cuáles son los dos elementos constituyentes en la molécula del agua, chicos? El hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno. Perfecto. Esos son los dos constituyentes. Ahora, si yo quiero dividir a la materia yo la puedo dividir de acuerdo a, vamos a llamarle, a su composición, ¿ya? La materia puede ser materia homogénea o material heterogéneo. Homogéneo es cuando es uniforme, heterogéneo es cuando no es uniforme. Por ejemplo, el agua con sal, ¿qué sistema forman? ¿Homogéneo o heterogéneo? El agua con sal. Heterogéneo. Agua con sal, ¿homo o hetero? Homogéneo. Homogéneo. El agua con sal forma un sistema homogéneo. Y por ejemplo, si yo te hablo de una ensalada de frutas, ¿qué sistema sería? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo. ¿El agua con aceite, homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo. Si yo te hablo del aire, ¿el aire qué será? ¿Homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo, perfecto. El material heterogéneo, sí o sí, el material heterogéneo sí o sí va a ser una mezcla heterogénea. Ejemplo, el agua con el aceite. Este es un sistema heterogéneo, el agua con aceite, ¿de acuerdo? En cambio, si nosotros hablamos de un sistema homogéneo, ¿ya? Puede ser una sustancia o una mezcla homogénea, ¿ya? Si es una mezcla homogénea, como su nombre lo dice, es una mezcla. Por ejemplo, el agua con sal es una mezcla homogénea. El aire también es una mezcla homogénea. Las mezclas tienen dos o más componentes. Por ejemplo, si yo te hablo de una ensalada de fruta, tu ensalada de fruta tú la puedes, qué sé yo, hacer con fresa, manzana, piña, platanito, qué sé yo, ¿ya? Eso es a un nivel macro. Pero de repente si yo te digo agua con aceite, sigue siendo un sistema heterogéneo y tiene dos componentes que hasta cierto punto tienen algún criterio químico, por ejemplo el agua y el aceite, ¿no? ¿El agua y el aceite se mezclan, chicos? No. No se mezclan. Por ejemplo, acá tú tienes una imagen de agua con aceite. El agua con el aceite no se mezclan. En condiciones ordinarias no se mezclan. Entonces, ahí forman un sistema heterogéneo. En cambio, si tú tienes un sistema homogéneo,
vas a tener un sistema que tiene una sola faz. Ese es el nombre que recibe, tiene una sola faz. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el agua con sal yo no puedo distinguir quién es el agua y quién es la sal. En el aire yo no puedo distinguir quién es el oxígeno, quién es el nitrógeno, no puedo, ¿de acuerdo? En cambio, si yo tengo una sustancia es un cuerpo químicamente puro. Significa que tiene una pureza extrema y se puede dividir en dos grandes grupos. O es una sustancia simple o una sustancia compuesta. Si es una sustancia simple, es un elemento químico. Y si es una sustancia compuesta, como su nombre lo dice, es un compuesto químico. Los elementos químicos, ¿dónde se encuentran todos organizados? En la tabla periódica. En la tabla periódica de los elementos químicos. Ahí están los elementos químicos organizados. Por ejemplo, este elemento químico que tú ves acá, ¿cómo se llama? Hidrógeno. Hidrógeno. El elemento que tú ves acá, ¿cómo se llama? Oxígeno. Oxígeno, perfecto. Si yo tuviera, por ejemplo, otro elemento, vamos a llamarle a perdón, ¿cómo se llama? Carbón. Carbono. Carbono. El de acá, ¿cómo se llama? Nitrógeno. Nitrógeno, perfecto. El de acá, ¿alguien que me diga cómo se llama? Fósforo. Fósforo, correcto. El de acá, ¿cómo se llama? Cloro. Cloro. Cloro, correcto. Cloro, muy bien. Si yo pongo, por ejemplo, vamos a imaginarnos una S, ¿qué elemento químico es? Azufre. Azufre, muy bien. Si yo pongo Ca, ¿qué elemento químico es? Calcio. Calcio, muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a imaginarnos al Na, ¿cómo se llama él? Sodio. Sodio, muy bien. ¿Él cómo se llama? Bromo. 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 ¿Él cómo se llama? Yodo. Yodo. Yodo, perfecto. Entonces, como pueden ver, los elementos químicos están representados por símbolos químicos y todos están organizados ¿en dónde? En la tabla periódica. Y el agrupamiento o la combinación de elementos químicos va a dar origen a compuestos químicos. Por ejemplo, este compuesto químico, ¿cómo se llama? Agua. Agua, muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, este compuesto químico, ¿cómo se llama? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Compuesto químico agua, compuesto químico dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Ellos son compuestos químicos que están formados por la unión de dos o más elementos químicos. Si yo quiero una sustancia simple, es un elemento químico. Si yo quiero una sustancia compuesta, es un compuesto químico. ¿De acuerdo? Así es como se separa. ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? ¿Nada? ¿Todo bien? Ya. Luego, entonces, vayamos ahora a esto. Las mezclas, ¿ya? Una mezcla es la unión de dos o más sustancias puras. El agua con sal, el agua con aceite, el aire, por ejemplo, ¿ya? Los componentes mantienen sus propiedades. Por ejemplo, en el agua con sal, ¿el agua deja de ser agua y la sal deja de ser sal? ¿Sí o No. no? No. El agua y la sal sigue siendo agua y sigue siendo sal. No, profe, mentira, es agua salada. No, 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 pero cada uno mantiene sus propiedades. Por ejemplo, ¿cómo podrías separar tú el agua de la sal? ¿Cómo separas Por tú el evaporación. por evaporación? Perfecto. Evaporas y ¿quién se va? El agua y ¿quién te va a quedar? La sal. Entonces, eso te demuestra que la sal y el agua mantienen sus propiedades, no dejan de ser lo que era originalmente. En cambio, si yo quemo una hoja de papel, ¿yo puedo retornar a mi hoja de papel después de quemarlo? ¿Sí o no? No. No puedo, correcto. Ahí no ha habido una mezcla. Cuando yo puedo recuperar mis componentes, ¿ya? Después, por algún cambio físico, ahí hay una mezcla, así como lo considera el examen de admisión, ¿ya? Entonces, además, las mezclas se pueden separar por métodos físicos. Ejemplo, filtración, decantación, evaporación, destilación, por ejemplo. Y su composición es variable. Por ejemplo, yo al agua le puedo echar poquita sal o mucha sal y sigue siendo agua salada. ¿Por qué? Porque tiene una composición variable, ¿de acuerdo? Entonces, ese es en el caso de las mezclas. Preguntas, consultas, comentarios, chicos. Y las mezclas están divididas en dos grandes grupos, ¿verdad? Las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. ¿Quiénes tienen una sola fase? ¿Las homogéneas o la heterogénea? ¿Qué mezclas tienen una sola fase? ¿Las homogéneas o las heterogéneas? Por ejemplo, el agua con sal
tiene una fase. El aire tiene una fase. ¿Qué tipo de mezcla es el agua con sal? ¿Y qué tipo de mezcla es el aire? Homogéneo. Homogénea. Perfecto. ¿Ya? Importante eso de ahí. Cuando te hablas de fase, es una porción homogénea de materia. Por ejemplo, te pregunto, si yo tengo acá el agua con el aceite, ¿cuántas fases veo como mínimo? 2. Dos fases. Una fase es el agua y otra fase es el aceite. Hay una porción homogénea de materia en el aceite y otra porción homogénea en el agua, ¿correcto? Una porción homogénea es una fase, ¿de acuerdo? Ahora, sustancias, ¿ya? Las sustancias pueden ser sustancias simples o sustancias compuestas, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos sustancias simples, es un elemento químico. Si tenemos sustancias compuestas, es la combinación de dos o más elementos químicos. Chicos, ustedes me dijeron hace un rato, ¿dónde están organizados todos los elementos químicos? La tabla periódica. En la tabla periódica de los elementos químicos, ¿de acuerdo? Un elemento químico se representa mediante un símbolo, ¿ya? Un compuesto químico se representa mediante una fórmula química. Ojo, símbolo para el elemento químico, fórmula química para el compuesto químico. Por ejemplo, ¿esto qué cosa es? Azufre. Azufre. Es el símbolo químico del azufre, ¿de acuerdo? ¿Esto qué cosa es? Oxígeno. Oxígeno, ¿correcto? Si yo tengo esto de acá, ¿esto es un símbolo químico o es una fórmula química? Fórmula química. Es una fórmula química. Esta es la fórmula química del dióxido de carbono. Esta es la fórmula química del agua. Esta es la fórmula química del sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Los elementos químicos están formados por un solo tipo de átomos. Por ejemplo, ¿cómo se llama este elemento químico? Fósforo. Fósforo. ¿Esto sigue siendo un elemento químico, sí o no? Sí. Sí, por Sí, eso lo sumo. está formado únicamente por fósforo. ¿Esto qué elemento químico es? Azufre. Azufre. ¿Esto sigue siendo un elemento químico o no? Sí. ¿Sí? Porque está formado únicamente por azufre. ¿Él cómo se llama? O dos. Dióxido. ¿Ah? Cuando lo veas así, se llama oxígeno molecular o simplemente oxígeno, u oxígeno gaseoso, lo llamas así. Pero si yo veo O3, ¿cómo se llama este señor? Ozono. Ozono, ¿correcto? Él y él, ¿son elementos químicos, sí o no? Sí. Sí, son elementos químicos porque están formados únicamente por oxígeno. Cuando tiene dos átomos de oxígeno se le llama oxígeno a secas, oxígeno gaseoso, oxígeno molecular. Pero cuando tiene tres átomos de oxígeno se le llama ozono, ¿de acuerdo? El ozono es un compuesto químico que está formado o un elemento químico que está formado por tres átomos de oxígeno. ¿El ozono es bueno o malo? Bueno. Bueno, sí. Depende, ¿ya? Depende de qué, profe. Depende de dónde esté. O sea, si el ozono está lejos de nosotros, es bueno, porque el ozono nos protege contra la radiación ultravioleta, ¿no? Pero si está cerca de nosotros, podría ser tóxico y venenoso. Incluso el ozono se utiliza para potabilizar el agua en ocasiones cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, cloro para potabilizar el agua, se puede potabilizar con ozono. ¿Ya? Cerca de nosotros el ozono no es tan bueno, pero lejos de nosotros sí es bueno porque nos ayuda a protegernos contra la radiación ultravioleta. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto que es una mezcla y ya hemos visto que es una sustancia. Si yo te hablo de un cuerpo químicamente puro, ¿qué se te viene a la mente? ¿Mezcla o sustancia? Cuerpo químicamente puro o sustancia. Chicos, cuerpo químicamente puro, ¿mezcla o sustancia? Sustancia. Claro, sustancia, perfecto. Eso viene a ser. Ahora, vayamos por acá. ¿Cómo separo yo a las mezclas? Tengo varios métodos. Por ejemplo, tamizado. ¿Alguien que me dé una idea de qué cosa es tamizado? Por ejemplo, el tamizado es cuando tú utilizas algo así como una malla, ¿ya? Para que pasen las partículas que tienen un tamaño menor al tamaño de la malla. Por ejemplo, ¿en qué casos ustedes hacen tamizado? Cuando, por ejemplo, tamizan la harina
o por ejemplo cuando tamizan la arena, ¿ya? Ahí hacen tamizado. Decantación es dejar en reposo, ¿ya? Por diferencia de densidades, el más pesado se va al fondo y el más ligero se va a la parte superior. Por ejemplo, acá tienes un sistema agua y aceite. Vamos a imaginar, ya que sea agua y aceite. El aceite es lo de arriba y el agua es lo de aquí abajito, ¿ya? Te pregunto, ¿quién de los dos tiene mayor densidad? ¿El agua o el aceite? El agua, El agua. ¿Cómo te das cuenta que el agua tiene mayor densidad, Carlita? porque está más abajo. Porque está más abajo, claro. Aquellos que son más densos se van hacia al fondo y aquellos que son más ligeros se van hacia la parte superior, ¿de acuerdo? Filtración, por ejemplo, en tu filtrante, en tu infusión, tomas té en filtro, manzanilla en filtro o de repente tomas, qué sé yo, café en filtro, ¿ya? Entonces, en ese caso, el medio filtrante es el que te da la facilidad de que se queden los granitos y el líquido pueda bajar. Centrifugación. ¿Dónde has escuchado la palabra centrifugación? En la lavadora. En las lavadoras, ¿no? Le das un montón de vueltitas a la ropa, ¿ya? Entonces el agua se dispersa hacia los bordes, ¿no? Y con eso de ahí obtienes que pierde humedad y lo puedes secar más fácilmente. Luego la destilación cuando tienes dos líquidos y la evaporación, por ejemplo, en el agua con la sal, ¿no? Tú tienes agua, la calientas al agua salada, ¿no? Se va el agua, te queda la sal. Es un método de separación de las mezclas, ¿de acuerdo? Pregunta. Señale al elemento químico que no está acompañado de su nombre correcto. A ver, acá, de su símbolo correcto. A ver, chicos. ¿Cuál de ellos no está acompañado de su símbolo correcto? Todo. El sodio. Claro, porque el símbolo que tienes acá, S, ¿a quién corresponde? Al azufre. Al azufre. Señale qué elemento químico está acompañado de su símbolo correcto. ¿Cuál sí está acompañado de su símbolo correcto? Cromo. El cromo, perfecto, el cromo. ¿Por qué? Porque si yo te digo oxígeno, el símbolo del oxígeno, ¿cuál es? O. O, ¿no? El símbolo del oxígeno es O. El símbolo del nitrógeno, N. N. El símbolo del magnesio, Mg. Mg. El símbolo del bromo, Br. Br. Perfecto. Si yo te digo OS, este señor es el osmio, ¿no? Si yo te digo Ni, ¿quién es este señor? Níquel. El níquel, perfecto. Él es el níquel. Si yo te digo Mn, ¿el quién es? Manganeso. El manganeso, perfecto. Si yo te digo B, ¿el quién es? Boro. El boro, no es el bro. Perfecto, listo. Entonces, eso viene a ser. Siguiente, te dice, del grupo de elementos señale cuál de ellos no es un metal. Profe, ¿y yo cómo puedo saber quién es un metal y quién no es un metal? Ya, punto muy importante, chicos, les voy a compartir algo que utilizamos mucho en química. ¿Qué es aquello que utilizamos muchísimo en química? Que es, en principio, la herramienta de los químicos. Esto. ¿Qué cosa es esto, chicos? Tabla periódica. La tabla periódica de los elementos químicos, ¿ya? En términos sencillos y en términos prácticos, ¿ya? Miren, acá tú ves una frontera. ¿Ves esta frontera de color verde? ¿Ya? Alguien que me ayude con el nombre de los elementos químicos, por favor. ¿Cómo se llama este de acá? El de acá se llama boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio, ¿ya? Si quieres lo vemos con más amplitud, ¿ya? Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio, ¿ya? Este grupito que tú tienes acá, este grupo, son los semimetales, ¿ya? O antiguamente llamados metaloides, ¿ya? Semimetales o metaloides. Y ellos son la frontera o son la línea de frontera entre este grupo de elementos que son los metales y este grupo de elementos que son los no metales. Es más, mira, acá están separados, si tú puedes ver, los bloques de la tabla periódica. Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F, ¿de acuerdo? Acá, bloque S, bloque P, bloque D y bloque F de la tabla periódica, ¿ya?
Muchachos, los que nosotros tenemos hacia la izquierda de los semimetales son metales. Lo que tenemos hacia la derecha son los no metales. Entonces, lo de acá son metales, lo de acá son no metales. Si te preguntan, ¿qué abunda más en la tabla periódica? ¿Metales o no metales? Metales. Dale. ¿Correcto? Los metales son los elementos más abundantes en la tabla periódica. Entonces, revisemos lo que nosotros tenemos acá. Dice, del siguiente grupo de elementos químicos, señales cuál de ellos no es un metal. Por ejemplo, ¿él cómo se llama? ¿Él cómo se llama? Hierro. Él se llama azufre. Ag, ¿cómo se llama? Oro. No, Plata. 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 Au, ¿cómo se llama? Oro. Oro. ZN, ¿cómo se llama? Zinc. Sí, perfecto. Nuevamente, ¿él cómo se llama? Quiero escucharte. ¿Cómo se llama él? Hierro. Hierro. ¿El de acá? Azufre. Azufre. ¿Este señor cómo se llama? Plata. Plata. ¿El de acá cómo se llama? Oro. Oro. ¿Y el de acá cómo se llama? Zinc. Sí. Perfecto. De ellos, ¿cuál no es un metal? ¿Cuál no es un metal, chicos? El azufre. El azufre, claro. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un recuento de lo que hemos visto hace un momento, ¿ya? Tenemos, el hierro está por acá, es un metal. El zinc está por acá, es un metal. La plata y el oro están por acá y son metales. En cambio, el azufre está acá, en el grupo de los no metales. Entonces, el azufre no es un metal, él sería tu respuesta alternativa. En este caso sería 2. ¿Listo? Siguiente. Del siguiente grupo de elementos químicos, señale cuál de ellos es un metal. Ya, al ojo. A ver, ustedes ya se dieron cuenta. ¿Cuál de ellos es un metal? Magnesio. La 3. El magnesio, claro, el magnesio es un metal. ¿El de acá cómo se llama? ¿Ese? Azufre. 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 ¿Cómo se llama? Fósforo. N, ¿cómo se llama? Hidrógeno. Hidrógeno. Cl, ¿cómo se llama? Cloro. Perfecto, correcto, muy bien. Continuemos. No es una sustancia simple. ¿Cuál de ellas no es una sustancia simple? ¿Ozono, agua, nitrógeno, hierro o diamante? ¿Cuál de ellos crees que no es una sustancia simple? Está loco, es intuitivo incluso. Perfecto, el agua. ¿Por qué el agua no es una sustancia simple? Porque tiene dos compuestos. Porque tiene dos elementos químicos. ¿Ya? Tiene dos elementos químicos. ¿Cuáles son los elementos químicos que constituyen al agua, chicos? Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. Es más, te puedes hacer otra pregunta. ¿Al agua yo lo encuentro en la tabla periódica? No. Entonces no es un elemento químico, porque los elementos químicos o sustancias simples los voy a encontrar en la tabla periódica. Al agua no lo encuentro en la tabla periódica. Acá te dice, no es una sustancia compuesta. ¿Qué marcarías? Al ojo, directo. Ozono. Ozono, perfecto. ¿Por qué? Porque tú ves que el ozono es únicamente oxígeno. En cambio, todos los demás son sustancias compuestas que están formados por más de un elemento. Perfecto. El amoníaco, el agua, el sulfuro de hidrógeno, el óxido de calcio, por ejemplo. ¿Ya? Continuemos. Allá. No es un compuesto binario. Binario es que tiene dos elementos diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, el agua tiene dos elementos, hidrógeno y oxígeno, binario. El amoníaco tiene nitrógeno e hidrógeno, binario. ¿Cuál de ellos no es binario, chicos? Al ojo. El ácido carbónico. Ácido carbónico. Ácido carbónico, porque él tiene tres elementos químicos, ¿no? El hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Molécula pentatómica, mira, el ácido nítrico es pentatómico. ¿Por qué? Porque tiene tres oxígenos, cuenta, un nitrógeno y un hidrógeno, 5 átomos, pentatómico. El metano es pentatómico, tiene un carbono y tiene 4 hidrógenos, 5 átomos. ¿Cuál de ellos no es pentatómico, chicos? El ácido carbónico. Ácido carbónico. El carbónico, porque el ácido carbónico tiene 6 átomos, 3 oxígenos, un carbono y 2 hidrógenos, 6. Entonces es hexatómico, ¿de acuerdo? Muy bien, continuemos. Señale a un compuesto binario cuya atomicidad sea 5. Binario, debe tener dos elementos, atomicidad 5 que tenga 5 átomos. ¿Cuál sería tu respuesta aquí? Metano. Metano. El metano es binario, ¿ya? Y tiene atomicidad 5, sí, es correcto. Es binario y atomicidad 5. Porque él es ternario. Ternario, ternario, ternario. O sea, ninguno de ellos cumple. Tienen 3 elementos, es ternario. En cambio, él tiene 2 elementos, binario. Y además tiene 5 átomos, pentatómico. Perfecto. Muy bien, atomicidad igual a 5. Ajá, importante.
Latón es cobre y zinc. Yes. El latón es cobre con zinc. El bronce es cobre con estaño. Sí, ese es el bronce. Mira, ve, el material con el que hacen tus llaves o el material este amarillito de las puertas, ¿ya? Ese es bronce. El aire es nitrógeno con oxígeno. Sí. ¿Quién es el gas más abundante en el aire? ¿El nitrógeno o el oxígeno? El Nitrógeno. oxígeno. El nitrógeno, perfecto. Salmuera, ¿agua con sal? Sí. Sí, la salmuera es agua con sal, perfecto. ¿El acero es zinc con el estaño? No. El acero es hierro con carbono, ¿ya? El hierro con carbono es el acero. Por ejemplo, esto que tú ves acá es el acero. Esto que le llamo fierro de construcción es acero. Tiene hierro con carbono. El carbono le da más o menos dureza dependiendo de cuánto carbono tiene el acero, ¿de acuerdo? Siguiente, no es una mezcla. ¿Qué vas a marcar acá? ¿Cuál no es una mezcla aquí? Ozono. El ozono, perfecto. ¿Quién respondió ozono? Déjame felicitarte. Muy bien, Dasha, perfecto. El ozono no es una mezcla, ¿de acuerdo? El ozono es una sustancia simple. El bronce, acuérdate, te voy a preguntar. El bronce es cobre con estaño. ¿Qué es el bronce? Cobre con estaño. Cobre con estaño. De las tres imágenes que tienes ahí, ¿cuál de ellos es bronce? La última. La última, perfecto. La amalgama. La amalgama es la plata o el oro con mercurio. Antiguamente, las curaciones dentales se cubrían con amalgama. Por ejemplo, acá, esta curación dental se cubría con amalgama, que era hierro, perdón, plata con mercurio. Pero como el mercurio es tóxico, entonces ya no se utiliza el mercurio en las curaciones dentales, ¿de acuerdo? La salmuera, ¿qué cosa es salmuera? Agua con sal. Agua con sal. Agua con sal. Y el vinagre es ácido acético al 5%. ¿Ya? Ácido acético al 5% es vinagre. ¿Por qué está formado el bronce, chicos? ¿Qué elementos conforman al bronce? Cobre y estaño. Cobre y estaño. ¿El bronce es una sustancia o es una mezcla? Ah, mezcla. Mezcla. Una mezcla, es una aleación. La amalgama, ¿qué cosa es la amalgama? ¿Qué tiene en su composición la amalgama? Oro o plata con mercurio. Perfecto, oro o plata con mercurio. Muy bien, no se relaciona correctamente. El latón es una mezcla heterogénea. Eso es lo incorrecto. El latón es una mezcla homogénea. Todas las aleaciones, por ejemplo el bronce incluso, es una mezcla homogénea. Mientras a mí no me digan lo contrario, el agua destilada es agua pura, así como puede venir en el examen de admisión. Dicen agua destilada, agua pura. Y si es agua pura, es una sustancia compuesta. ¿El aire es una mezcla? Sí. ¿Es homogénea? Yes. ¿El mercurio es una sustancia simple? ¿Cómo yo puedo establecer que el mercurio es una sustancia simple? Alguien que me dé una idea de por Porque qué. aparece en la tabla periódica. Claro, si está en la tabla periódica, es un elemento químico, es una sustancia simple. ¿El cloruro de sodio es una sustancia compuesta? ¿Sí o no? Sí, tiene una fórmula, es una sustancia compuesta. ¿Se relaciona correctamente? ¿Cuál sería aquí tu respuesta? A ver, ayúdame. ¿Cuál sería tu respuesta acá? El ozono. El ozono. A ver, el ozono no dice nada. ¿La salmuera es una mezcla heterogénea? Esto es incorrecto. El ozono es una, perdón, la salmuera es una mezcla homogénea. Homogénea. Incorrecto. ¿El aire es una sustancia compuesta? No. ¿Qué es el aire? Es una mezcla. ¿Qué tipo de mezcla? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. 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 Entonces esto no es correcto. ¿El bronce es una sustancia simple? Sí. Sí. No. No. No, es cobre con estaño. Claro, es cobre con estaño. Entonces es una mezcla homogénea. No. Una alea, Sí. una aleación. Perfecto. ¿El ozono es una sustancia simple? ¿Ozono Sí. O3? Sí, es una sustancia simple. ¿El vinagre es una sustancia compuesta? No. No. ¿Qué te dije que era el vinagre? Ácido acético al 4 o al 5%. ¿Ya? En principio.
El vinagre en realidad tú lo puedes generar de manera natural, ¿ya? Pero en algunas ocasiones no se hace de manera natural y ¿qué es lo que vas a encontrar? Ácido acético al 5% en el vinagre, ¿de acuerdo? Principalmente, ¿ya? Bueno, vamos a avanzar con esto, te lo voy a ir dejando de tarea, ¿ya? Para que tú lo tengas. Tiki, tiki. Si podemos, regresamos a esto. Quiero que veamos ahora los estados de la materia, ¿ya? Los estados de la materia en realidad deben llamarse estados de agregación molecular de la materia, ¿ya? La materia está agregada o disgregada. Agregada significa hay unión, disgregado significa hay desunión. ¿Cuáles son los estados característicos de la materia? Sólido, líquido y gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso, ¿correcto? De ellos, ¿cuál es el estado más disgregado? ¿Sólido, líquido o gas? Gas. Gas. ¿Y cuál es el estado más compacto? Sólido. Sólido. El sólido. Entonces, si yo quiero ver a un sólido, yo voy a ver orden, ¿ya? Si yo voy a ver a un gas, yo voy a ver desorden, ¿ya? En el sólido hay mucho orden, en el gas hay mucho desorden. Y en el líquido está entre ordenado y desordenado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué características voy a encontrar yo en cada uno de ellos? Por ejemplo, yo voy a encontrar que el sólido, ¿ya? Tiene forma y volumen definido. El gas no tiene ni forma ni volumen definido, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Y en el líquido, el volumen sí es definido, pero la forma no es definida, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, si yo tengo 1 litro de agua en una botella y luego lo paso a una jarra, ¿qué volumen de agua voy a tener en la jarra? Repito, si yo tengo 1 litro de agua en una botella y lo paso a una jarra, ¿qué volumen de agua voy a tener en la jarra? 1 litro. 1 litro. Pero la forma, ¿va a ser la misma? ¿Sí o no? No. No, porque al inicio tenía forma de botella, ahora va a tener forma de jarra. Ah, Entonces, los sólidos tienen forma y volumen definido. Los gases no tienen ni forma ni volumen definido. Los líquidos tienen volumen definido, pero su forma no es definida. Adoptan la forma del recipiente que lo contiene, ¿ya? En el caso de los sólidos, no se pueden comprimir, es imposible que se compriman. Los líquidos tampoco se pueden comprimir porque sus partículas están muy juntas unas con respecto de otras. En cambio, los gases, como las partículas están separadas, tú acercas a las partículas y el gas se comprime, o alejas a las partículas y el gas se expande, ¿de acuerdo? Los gases se pueden comprimir y expandir, ¿de acuerdo? Los gases se pueden difundir, ¿ya? Los gases se difunden. Por ejemplo, si yo me echo 1 litro de perfume y entro a una habitación, ¿se darán cuenta que me eché perfume, sí o no? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque el olor empieza a difundirse, el gas empieza a difundirse. Se difunde de una zona de alta concentración a una de baja concentración. O sea, de tu cuerpo, en donde te echaste todo el frasco de perfume, hacia un lugar en donde no hay perfume. Entonces empieza a difundirse de un lugar de alta concentración a otro de baja concentración. Los líquidos se difunden muy lentamente, ¿ya? A menos que tú provoques agitación. Y los sólidos no se difunden para nada. Mira, los gases y los líquidos son fluidos, pueden fluir, pueden desplazarse de un punto para otro. Por ejemplo, en un inflador, tú desplazas el gas que se encuentra en el interior del el tubito, ¿de acuerdo? Un líquido, si tú abres el caño, ves cómo el agua fluye. En cambio, los sólidos no fluyen. Los sólidos tienen forma y volumen definidos, son estáticos. ¿Qué predomina en un gas? ¿La atracción o la repulsión, chicos? Repulsión. La repulsión. ¿Qué predomina en un sólido? Atracción. La atracción. Esa atracción se llama cohesión entre partículas. En los sólidos predomina la cohesión, en los gases predomina la repulsión. En cambio, en los líquidos es intermedio, ¿ya? Está equilibrada la atracción y la repulsión. Si yo quiero ver a nivel molecular, los sólidos son muy ordenados. Los gases, en cambio, son muy desordenados. En cambio, los líquidos están entre ordenados y desordenados.